de Dios, porque mis padres me lo inculcaron. Vengo de una familia muy humilde, y en el transcurso de mi crecimiento pasé por muchas cosas que de pronto de niño no debía haber pasado. Tuve una niñez con un crecimiento muy maduro. Mis padres se separaron cuando yo tenía como alrededor de 11 años, 12 años. Vivíamos prácticamente, duramos viviendo solos con mi hermana un año, y aprendí mucho con ella a apreciar la vida. Fue duro, pero hoy día le doy gracias a Dios que me tiene aquí dando su palabra. Es algo que lo he anhelado mucho, pero siempre le colocaba una barrera, siempre es un obstáculo, siempre le ponía algo, y es algo que me nace, que quiero hacerlo, y siempre pasaba algo, o yo mismo me ponía un obstáculo para no hacerlo. Pero hoy en día le doy gracias a Dios que me dio el privilegio de poder darles este mensaje que tengo para ustedes. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos esta noche, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das a diario, Señor. En este momento, Señor, te pido, Señor, que seas tú dirigiendo esta noche, Señor. Que seas tú poniendo palabras en mi boca, Señor. Que sean palabras de alimentación, Señor. Palabras de enseñanza, Señor. Señor, y que podamos tener ese corazón abierto, Señor, esa mente clara para poder recibir tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor, y que esta noche podamos recibir grandes cosas de ti. Amén. El mensaje que traigo hoy se titula Tiempo de reflexión. Este título yo lo escogí desde hace mucho tiempo, porque uno estando allá atrás en el sonido alcanza a ver todo lo que pasa en la iglesia, y yo veía a los hermanos que sirven, veía a las personas que vienen frecuentemente, veía a las personas que solo vienen los jueves, que solo vienen los domingos, que a veces vienen una vez al mes, y yo me puse a pensar y yo dije, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Si nosotros siempre estamos esperando una bendición y no cumplimos, no venimos, no le hacemos caso, y yo digo, ¿por qué no reflexionan? ¿Por qué no reflexionamos a qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que está pasando que no viene la bendición? Pero nosotros tenemos que ponernos a pensar a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo mal, porque siempre decimos, yo sé que es en el tiempo de Dios, pero nosotros también tenemos que ayudarle, porque no podemos dejarlo todo a Él, echarle toda la culpa a Él. Ok, ¿qué es reflexión? Consiste en pensar, meditar y evaluar los comportamientos y pensamientos y las actitudes de nosotros. La reflexión es una estrategia que permite obtener información sobre el proceso de lo que hemos aprendido. Entonces, ¿qué hemos aprendido nosotros? ¿Qué venimos aquí a aprender? Eso es lo que tenemos que poner nosotros por obra y reflexionar de verdad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Calentando una silla? Pues venimos a aprender. Hoy les voy a hablar de 5 cosas que debemos reflexionar. Yo sé que hay muchísimas cosas en las que debemos reflexionar, pero hoy me voy a enfocar en 5 cosas. Quizás a alguno de nosotros nos suene que el tema es muy repetitivo, que esto ya me lo habían dicho, el pastor predicó sobre esto, pero déjame decirte, es porque Dios te está hablando. Ok, cosas en las que debemos reflexionar. La primera, decisiones. Todos los días tenemos que tomar decisiones, ¿no? Todos los días, desde que nos levantamos, porque bien sea escogiendo la ropa que te vas a poner, tenemos que estar tomando decisiones. Les voy a dar un pequeño ejemplo que se me vino a mí a la mente. Te levantas en la mañana, te levantaste tarde y sales apurado,
coges el carro, sales apurado, tenías que ir al trabajo, una cita al doctor, lo que sea, pero saliste apurado. Llegas a una luz donde está el semáforo en rojo y sabes que esa luz se demora. Y hay un aviso grandísimo que dice no girar en rojo. ¿Y qué hacemos? Giramos en rojo, ¿sí o no? Porque vamos tarde. Y bueno, una semana después te llega una multa por girar en rojo. ¿Y qué pasa? Nos enojamos, ¿no? Nos enojamos, nos da mucha rabia. Muchas veces nos da el doble de rabia porque ni siquiera tenemos la plata con que pagar este ticket. Y le echamos la culpa a ¿quién? ¿De quién es la culpa? De nosotros mismos. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar a diario y poner siempre a Dios al frente de nosotros. Asimismo pasa en la vida espiritual. Sabemos que nosotros conocemos el bien y el mal. Y Dios siempre nos coloca ese aviso grande que dice no voltear en rojo, pero nos lo pone de otras maneras, en las decisiones que nosotros tenemos que tomar. ¿Y qué hacemos? Las ignoramos, siempre. ¿Por qué? Porque queremos queremos ver las cosas esa es la manera de nosotros y nunca consultamos con Dios. Y siempre le echamos la culpa ¿a quién? Al diablo. Pero no siempre es la culpa del diablo, porque nosotros conocemos el bien y el mal. La palabra de Dios nos dice en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué no nos pegamos de la palabra de Dios? ¿Qué nos está diciendo aquí? Pedid y se os dará. Cualquier decisión, sea mínima, sea grande, sea lo que sea, es una decisión. Tenemos que primero consultarle a Dios. Él no nos va a dar eso. Amén. Siempre tenemos que pedirle a Dios, siempre tenemos que pedir a Dios que tome el control, que nos guíe en cualquiera que sea la decisión que tengamos que tomar. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios poderoso. ¿Cuál sería la reflexión aquí? ¿Estamos contando con Dios? Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. En cualquier situación que sea, es que como les digo, una decisión, nomás saliendo de acá, para ir a mi casa, cojo para la izquierda, para la derecha. Siempre cuenta con Dios. Son decisiones que nosotros, sin la ayuda de Dios, nos van a salir mal las cosas. Pero si nosotros ponemos a Dios al frente y contamos con Él, confiamos con fe, las cosas nos van a salir bien. Este tema yo también fui inspirado, aparte del Espíritu Santo y que Dios me dirigió a esto, fue mi suegra. Porque en cada punto que yo veía de esto, yo le preguntaba a ella: suegra, usted para decisiones tal cosa, le hacía preguntas. Y claro, ella me respondía lo que yo no esperaba que ella me respondiera, y siempre era lo contrario. Prácticamente ella fue como mi alumna en esta caminar, en esta prédica que estuve preparando. Y pues me alegra mucho. Yo le decía a ella: suegra, yo puedo hablar de usted, puedo decir que usted tal cosa. Le pedí permiso primero, ¿no? La segunda cosa en la que debemos de reflexionar son las cargas. Primero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 11, del 28 al 29. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Es que de verdad que yo desde que comencé a leer la Biblia, yo no la entendía, yo les soy sincero. Yo leía y eso era chino para mí, hasta que entendí lo que uno debe hacer. Eso no es solamente coger, abrir la Biblia y leer, no. Uno tiene que primero pedirle a Dios que le dé el discernimiento de lo que uno está leyendo. Y cuando yo leo estas cosas,
estas palabras y lo siento en mi alma, en mi corazón y que me pone la piel así de gallina, yo digo, wow, eso es Dios trabajando sobre mí. Cargas. Es algo que nosotros tenemos que aprender a soltar. Nosotros queremos una bendición, ¿sí o no? Amén. Pero ¿qué pasa? Cargamos cosas del pasado, cargamos cosas del presente, cosas que ni siquiera vienen todavía, nunca, no han llegado. Y aparte de eso, cargamos cosas de los demás. Yo entiendo que uno como padre, pues uno sufre por sus hijos, porque uno los ve que es la bendición que Dios nos ha dado y uno sufre por ellos y todo eso, pero es que Dios ha sido muy claro, lo único que podemos hacer nosotros es orar por ellos. Personalmente yo me considero una persona, bueno, yo decía, yo cargas, ¿no? Yo no llevo cargas, ¿de quién? Y me puse a reflexionar y me di cuenta que llevo más de lo que yo pensaba de las cargas que yo decía que no llevaba. A mí me gusta ayudar mucho a las personas en cualquier situación, siempre y cuando esté a mi alcance, sin esperar nada a cambio, ¿ok? Ahora, eso no significa que sea malo. Bueno, lo malo es que eso se me convierta a mí en una carga. Y ese ha sido mi problema. Porque lo tomo muy personal. Aparte de que pues ya les estoy ayudando de la manera que yo les puedo ayudar, estoy cargando eso. Y eso me lo hizo reflexionar mi esposa, porque yo le dije, no, yo cargas no tengo. Y ella me dijo, no, ¿y tu papá qué? Entonces, yo no lo veía de esa manera. Yo no lo veía de esa manera, pero así como uno ve que sus hijos son una carga, los hijos también vemos a nuestros padres como una carga. Y vuelvo y les reitero, ¿qué debemos hacer? Es ponerlos en oración, pedirle a Dios que nos ayude, a que me ayude a quitarme esa carga que siento yo, que pues ya yo dije, uy, sí es verdad, pero no, yo tengo que soltarla, la voy a soltar, porque yo sé que hay un Dios poderoso que puede con todo y le va a ayudar. La reflexión aquí, ¿qué es? Reflexiona en cargas que estamos llevando, soltémosla, entreguémosle todo a Dios, que como dice la palabra, Él nos hará descansar. Amén. Cosas en las que debemos reflexionar. Punto número 3. Vicios. Para algunos, o sea, cuando yo les digo a ustedes vicios, lo primero que ustedes se imaginan, ¿qué es? Licor, drogas, el cigarrillo, pero hay muchísimas cosas. O sea, yo me puse, cuando estaba estudiando esto, yo me puse a mirar, puse vicios, eso salieron páginas, que si yo me quedara acá hablándole de vicios no termino, ¿ok? Pero el vicio, esto es algo muy importante que tenemos, como dice el mensaje, reflexionar. ¿Cuál es mi vicio? ¿Qué es lo que me tiene atado a mí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que para mí de pronto no lo considero como un vicio? Como vuelvo y voy a hablar de mi suegrita hermosa, que dice, yo me puse a pensarle y le dije, suegra, ¿usted tiene algún vicio? Me dijo, no, yo no. Yo le dije, ¿está segura? Me dijo, sí. Yo le dije, ¿y la novela turca esa qué? Pero el decir de ella me dice, pero es que mi hijo, ¿yo qué más voy a hacer? Y yo le digo, pues póngase a leer la Biblia. Y me dice, pero es que yo ya hice todo en la casa. Yo ya trapeé, ya limpié, ya cociné, ¿qué más me voy a poner a hacer? Pero ella, así como muchos de nosotros, no vemos que es un vicio y es un vicio. ¿Por qué? Porque la manera que yo la veo a ella
el televisor acá, tenemos el sofá acá, que ella se puede acostar, sentar, pero ella está así al frente del televisor. Le llaman por teléfono, se queda ahí. Para mí eso es un vicio, está viciada. Amén. Entonces por eso les digo que ella me ayudó a mí mucho en esta prédica, porque yo decía, wow, es que de verdad, mire, nomás ver una novela, eso ya es un vicio, y eso es malo ante Dios. Los juegos, hay muchísimas cosas. Yo les puedo hablar personalmente de lo que yo pienso que fue algo que me dio duro, y fue que yo comencé de muy niño tomando licor. En nuestros países pues se acostumbraba, o no sé si hoy en día, porque yo llevo viviendo muchos años acá, de que pues cuando había fiesta, uno de niño, los conchitos de trago de licor, pues uno iba en la madrugada y se los tomaba y se emborrachaba. Y yo les estoy hablando de casi a los 12 años, 13 años, 14 años. A los 15 años yo ya estaba, me conocía todas las discotecas de Nueva York. Yo vivía en New Jersey. No me estoy dando como que, uy, wow, mira, yo a los 15 años, no. Yo lo digo, es porque Dios me salvó a mí de eso, me sacó a mí de eso. En ese tiempo, pues, yo no tenía a Dios en mi corazón como lo tengo hoy en día. Hoy en día yo le temo. En ese tiempo yo conocía de Dios, pero no le tenía, no lo temía, no le tenía ese temor de que, pues, si hago algo malo, pues, no, nada, no me importaba. Hoy en día sí, hoy en día yo lo pienso dos veces, porque yo sé que Él me está mirando y yo digo, uy, espérate. También a mí me cambió mucho después de que nació mi primer hijo, Jeffrey. Yo salía mucho, yo era muy parrandero. Nació mi hijo y ya lo único que yo quería era salir del trabajo, a llegar a la casa a verlo. Yo le ponía el dedo así en la nariz para mirar que estaba respirando, que no se movía. Yo le decía a Sandra, mira, no se mueve, empujémoslo, y ya. Entonces le mirábamos la barriga a ver si estaba respirando, y ya esa era como mi atención, y eso a mí me ayudó también mucho. Yo quiero, después de que tuve mi hijo, me di cuenta que yo tengo que ser un ejemplo para ellos. Ahora que tengo 3 hijos, yo digo, bueno, yo no quiero que ellos me vean así. O sea, es que yo llegaba al punto, yo no podía controlarlo. Yo llegaba a un punto que yo tomaba, me emborrachaba, y al otro día ni siquiera me acordaba dónde estaba, qué había pasado, borraba cassette, como dice la canción. Pero hoy en día yo digo, yo no quiero ser ese padre que mis hijos me vean por ahí tirado. No quiero ser eso. Lo que yo sí quiero es que ellos me vean sirviendo a Dios y no sirviendo una copa de vino o de licor. No permitas, ¿ok? Les digo, hay vicios que uno dice, no, eso no es un vicio. El celular hoy en día, la tablet, la computadora, las redes sociales, hoy en día es el peor vicio que puede haber. Acabando familias, acabando parejas, relación entre hijo y padre. Es increíble esto que nos está atacando hoy en día. No debemos permitir que el vicio nos aleje de Dios, porque eso es lo que hace, nos aleja. ¿Por qué? Porque si yo tengo una discusión con mi hijo y yo lo estoy instruyendo a él para que vaya por los caminos de Dios, y vamos a estar peleando por esta situación, él se va a alejar. Él va a querer ya, no, déjame, y se va a volver rebelde. Eso es lo que no queremos. Que muchas veces nosotros decimos en los vicios así, digamos como el de la suegra, que es la novelita. Uno dice, pero es que eso no es malo, yo hago el bien, yo no le hago daño a nadie. Si yo voy a la iglesia, yo no estoy haciendo nada malo.
Eso es lo que nosotros pensamos, eso es lo que nosotros creemos, pero sí le estamos fallando a Dios. Tenemos que pensar qué es lo que nos conviene y qué es lo que nos edifica. ¿Ok? Amén. Cosas en las que debemos reflexionar. Punto número 4. Pecados. ¿Quién no ha pecado acá? Todos, ¿no es cierto? Y no existe pecado pequeño o pecado grande. Pecado es pecado. La palabra de Dios nos dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué nos quiere decir muerte? Que nos alejamos de Dios, que nos aleja de Dios. El pecado nos aleja. Esto sí es algo que de verdad nos aleja por completo. No permitas que el pecado apague ese fuego ardiente que llevamos viniendo aquí a la iglesia, eso poco que nosotros a veces recibimos acá. No dejemos que el pecado apague eso. Tenemos que ser siempre luz, tenemos que estar siempre al lado de Dios. Él siempre va a estar dispuesto, Él siempre va a estar ahí esperando que nosotros lo agarremos la mano. Él es el que nos da la vida eterna. Yo sé que es muy difícil llevar una vida libre de pecado, lo sé, porque pues yo no he sido un gran ejemplo en este punto. He fallado, pero lo he reconocido y le he pedido perdón a Dios. Eso es lo más importante, que nosotros podamos reconocer, porque muchas veces nosotros, como le digo, pecado pequeño, pecado grande, y uno lo ve un pecado pequeño y uno dice, no, ni siquiera nos atrevemos a pedir perdón porque lo vemos como que no es. Tanto como, digamos, yo me acuerdo cuando yo iba a las tiendas grandes y yo veía un dulce que pone muchos dulces y uno coge el dulcecito, lo destapa, se lo come y se va sin pagar. ¿No pecamos ahí? Ahí pecamos, porque eso es robar. Son cosas así tan simples como estas, que nosotros, ahí es donde, como dice mi palabra, reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que está, esa barrera que está al frente de nosotros, que no nos deja llegar a la bendición, a lo que Dios tiene para nosotros? Mira, Dios ha sido tan bendecido, yo he sido tan bendecido, que yo me pongo a pensar y yo digo, wow, si yo fuera así de firme, si yo fuera como el pastor, ¿qué no estaría recibiendo yo? Si hoy en día tengo lo que tengo una familia espectacular, tengo una mujer, mejor dicho, yo no le puedo pedir más a Dios. Siendo pecador, siendo todo lo que he sido, yo no me puedo imaginar la vida mía estando alineado con Dios como debo de ser. No me lo imagino. Y sin embargo, he aprendido que todo esto ha sido porque yo he estado al lado de Él, porque siempre lo he tenido en cuenta. Siempre le he pedido a Él, ayúdame, guíame, toma el control de mi vida. Otro pecado que muchas veces nosotros nos pasa, que decimos, que la mentira piadosa, que la mentirita. Mentira es mentira, hermanos. Mentira es mentira, sea lo que sea, es mentira y es pecado. Y eso nos aleja de Dios. Le llamamos mentira piadosa solo para justificarla, pero es una mentira. Es tiempo de reflexionar y ponernos a cuentas con Dios, pedirle que nos ayude a estar vivos en su presencia y que tome el control de nuestras vidas y nos ayude a estar libres ¿de qué? Del pecado. Amén. Cosas en las que debemos reflexionar. Punto número 5. Acá también voy a hablar de la suegra porque es que ella de verdad, yo creo que Dios me la puso a ella ahí. Dijo, no, vea, aquí usted quería que le hablara. Ahí se la pongo. El perdón. Yo estando allá sentado, yo veía que siempre hablaban del perdón y yo dije, pero qué tan difícil es perdonar.
A mí no me ha tocado perdonar así como a otras personas que de verdad les cuesta trabajo perdonar porque les duele, porque simplemente no pueden. A veces ni siquiera sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo pedir perdón. Porque vemos que el daño ya está hecho, entonces ¿para qué voy a pedir perdón si ya igual ya me hizo daño? Ya, ¿qué necesidad tengo de pedir perdón? Pero la palabra de Dios nos dice en Mateo 6, del 14 al 15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. ¿Cómo esperamos que Dios nos perdone si no vamos a poder perdonar nosotros? Y Dios nos perdona no solamente una vez, Dios nos ha perdonado muchísimas veces. Y en su inmensa misericordia Él siempre está ahí y nunca nos reprocha, nunca nos está cuestionando, nunca nos está diciendo nada. Él solo dice: tranquilo, hijo. Cuando nosotros sentimos esa paz es porque Dios ya nos ha perdonado. Como dice la palabra, si esperamos el perdón de Dios, necesitamos perdonar primero. El perdón es una carga que yo sé que para muchos va a ser difícil quitarnos eso, pero créame que cuando perdonas vas a sentir ese alivio, te vas a sentir flotando. Siempre vemos las injusticias cuando necesitamos perdonar, siempre vemos lo malo, siempre vemos de que no. Es más, nos apartamos de esas personas que debemos perdonar y creemos que con eso ya solucionamos todo. No, ese dolor siempre va a estar ahí. Ese daño va a estar ahí en tu corazón hasta que tú no lo sueltes. ¿Y qué pasó con Jesucristo? ¿Qué pasó cuando a Él lo crucificaron? Nosotros no pensamos en eso. No reflexionamos sobre eso. A Él le fue peor. Él entregó su vida por nosotros y nosotros nos hacen una cosita y ya no somos capaces de perdonar. Y mira cómo Dios ha sido tan misericordioso que entregó a su Hijo por nosotros y nosotros no somos capaces de hacer una simple cosa que es pedir perdón. La reflexión aquí es: ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón a Dios? Y aún así Dios nos perdona y seguimos fallando, pero Él nos sigue perdonando. Estos han sido los 5 puntos que Dios puso en mi corazón y me parece importante. Y como les dije al comienzo, muchas veces vamos a pensar que es algo repetitivo, pero es porque Dios nos está hablando. Especialmente a mí, esta palabra toda ha sido para mí personalmente. Y yo le doy gracias a Dios por hablarme, porque yo siempre le decía, pero yo escuchaba a la gente que decía, no, yo hablé con Dios, y yo los miraba y yo, pero ¿cómo? Ahora me doy cuenta cómo es que Dios le habla a uno, cómo es que Dios trata con uno. En conclusión de del mensaje que Dios nos trajo hoy en día, es que reflexionemos en nuestras vidas, nos alineemos en el camino divino de Dios. Una pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Es una pregunta tan sencilla de sentarnos y decir que, Dios mío, dame esa visión, dame eso de lo que me aparta de ti, que tal vez nosotros lo obviamos, lo ignoramos porque no sabemos, pero pidámosle a Dios que Él nos va a dar la revelación. Es tiempo de un cambio radical, es tiempo que comencemos de cero, de aquí en adelante de cero, y paremos de buscar culpables, porque es que nosotros siempre le echamos la culpa al diablo. Todo es el diablo. No, eso fue el diablo, pero sabemos que Dios nos dio un dominio propio, que es lo que tenemos que nosotros aferrarnos a eso para parar de buscar un culpable. Nosotros somos los culpables. Nosotros somos los culpables de cualquier cosa que nos esté pasando.
las malas decisiones que estemos tomando sin consultar con Dios. Recuerda que si le damos el control a Dios, Él lo va a tomar. Si tú lo permites, ¿no? Si tú lo permites. Es tiempo de evaluar nuestro comportamiento, qué hemos aprendido, hemos enseñado la palabra de Dios. Lo que venimos aquí a aprender, ¿lo ponemos por obra afuera o lo dejamos solamente aquí? ¿Cómo esperar una bendición cuando estamos cargados? Cuando no le damos espacio a la bendición quiere entrar y nosotros esperándola y no se puede porque estamos cargados y no va a entrar, no va a entrar. No llames prueba a una decisión que no tomaste sin consultar a Dios. Eso se llama consecuencia. Amén. Hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar.